Bienvenidos a la conferencia número 8 del curso de Tantra número 1. En estos cursos estamos profundizando en el libro que escribió mi maestro Prabhuji, Tantra, Liberación en el Mundo. En este libro Prabhuji comparte los tesoros de la revelación tántrica y nosotros vamos y analizamos diferentes párrafos, diferentes secciones, pero realmente aconsejo para seguir estos cursos es tener el libro, está escrito originalmente en español y pueden encontrar allí muchos más tesoros de lo que puedo compartir en estas charlas. En esta conversación vamos a hablar de una sección que escribió Prabhuji en el capítulo 2 que se llama Dos revelaciones paralelas, la tántrica y la védica. Comencemos. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Dos revelaciones paralelas, védica y tántrica, pravriti y nivriti, bhoga y tyaga. En el marco del hinduismo encontramos dos revelaciones paralelas, la védica y la tántrica. En lugar de contradecirse, se trata de dos actitudes hacia una misma verdad. La primera es brahmánica y se basa en los Vedas, y la segunda se basa en los ágamas. El hinduismo que conocemos hoy en día es de hecho una fusión entre dos actitudes hacia una misma verdad, la actitud védica y la actitud tántrica. Para ponerlo en el contexto histórico, la revelación védica se data del quizás el 6000 antes de la era común. Es una revelación tan antigua que fue transmitida al principio oralmente y luego puesta por escrito, y también se desarrolló tenemos los Upanishad, que es una revelación posterior, tenemos luego los Puranas, el Shruti, el Smriti dentro de la literatura védica. Ahora, la revelación tántrica se considera también una revelación divina de origen divino, pero se manifestó en una etapa muy posterior. Se dice que el tantra, la sabiduría es eterna, pero se manifestó en este plano alrededor del 500 de nuestra era. Claro, nació desde los brahmanas védicos que quisieron hacer un paso más hacia la exploración de la verdad, y fueron los rishis, los veedores tántricos que nos revelaron estas escrituras. En muchas religiones, cuanto más antigua es una escritura, más autoritativa es, y una escritura que fue revelada en una etapa posterior no puede reemplazarla. Pero los Vedas fueron el producto de los veedores, de los rishis védicos, que vieron la verdad y la transmitieron en las escrituras sagradas. Y el hinduismo pone el lugar central en los veedores, en aquellos que ven la verdad. La experiencia directa del ser es la mayor autoridad de alguien que ve. Y por lo contrario, cuanto más una escritura es más reciente, es más relevante para la era que estamos. En el hinduismo se habla de yugas, de 4 eras: Satya Yuga, Dvapara Yuga, Kali Yuga es la yuga que estamos. Y cuanto más degradados estamos en las yugas, que empieza por Satya Yuga y vamos degradando nuestro estado de conciencia, en la etapa en la que estamos, las revelaciones más recientes van a ser más relevantes para nuestro estado, porque ¿qué son las escrituras? Son ayuda que nos dan aquellos que ven la verdad como para retornar al ser. Entonces, el hecho de que las escrituras tántricas sean tanto más recientes no las hacen menos autoritativas. Esta revelación nació en el contexto brahmánico, en el contexto védico, cuando un grupo de brahmanas quisieron dar un paso más allá de su contexto social y espiritual, y tratar de animarse a descubrir qué está más allá de su condicionamiento. Y notaron que si bien el sendero védico es un sendero para la liberación, uno puede también estancarse con la religiosidad y con el dogmatismo. Entonces quisieron explorar el ser, renunciar y animarse a explorar todos los aspectos del ser humano. Y es así como
bajaron a la tierra otras revelaciones, otras ágamas que allí nos instruyen cómo explorar la verdad y cómo alcanzar la verdad en nuestra situación, desde nuestra situación. Y de una manera muy inclusiva, en lugar de contradecirse, en lugar de ver que de hecho es una relación y relacionarse con el Tantra como cualquier otra religión. Aceptaron el Tantra como parte, como la continuación, como la culminación quizás de la misma revelación védica y incorporaron muchos de los elementos tántricos dentro del contexto védico. Ahora vemos en esta clase, vamos a ver cuál de hecho era el entendimiento de los Vedas para con la vida espiritual y el objetivo de la vida espiritual y cuál es la actitud que el Tantra vino a renovar y por qué fue tan influyente, tan significativa y en última instancia terminó a llegar a ser parte del hinduismo mismo. La religión védica incluye un sendero dhármicamente permisivo denominado Pravriti Marga o Bhoga, así como otro camino de renuncia absoluta llamado Nivritti Marga o Tyaga. Prabhuji comienza esta sección explicando cuáles eran las opciones para el buscador espiritual dentro del contexto védico. Entonces podremos entender qué es lo que vino el Tantra a renovar. Y nos dice que las opciones eran dos, había dos senderos, dos margas, el sendero del Pravriti y el sendero del Nivritti, el sendero del Bhoga y el sendero del Tyaga. Entonces vamos a estudiar cuál es la diferencia entre ellos. Pravriti significa ir hacia, Nivritti significa alejarse de. Pra es diferente, vritti son pensamientos o olas mentales. Son diferentes olas mentales que se ven atraídos hacia el mundo, hacia la dualidad. Nivritti es sin pensamientos. Es el sendero de alejarse del mundo. Pravriti es el sendero de buscar la felicidad en el mundo y disfrutar de la vida dentro de los límites del Dharma. Nivritti significa renunciar a los placeres y apegos mundanos en busca de la autorrealización. Para quien quería avanzar en el contexto védico, podía elegir uno de estos dos senderos, o que iba hacia el mundo y buscaba la felicidad en el mundo, cumpliendo sus obligaciones dhármicas, que dharma es morales o religiosas, y buscaba los placeres mundanos que podía ofrecer, si bien los placeres sensoriales, si bien los placeres de riquezas, de familia, de posición, o que uno se retiraba de la sociedad y se internalizaba en una vida de renuncia, de introspección, en una vida de dedicarse a la autorrealización mediante el rechazo de todo compromiso con el mundo y a su vez todo placer que el mundo puede ofrecer. El Pravriti era para personas casadas, el Nivritti era para monjes renunciantes. Entonces, quien elegía casarse, tener una familia, tener hijos, disfrutar del placer de la satisfacción de la compañía, de la satisfacción de los afectos, de la satisfacción sexual con una pareja, de la satisfacción de los sentidos, entonces se entregaba Era también un sendero espiritual, porque era entregarse no de manera irresponsable, sino entregarse dentro de lo que los Vedas o el Dharma indicaba. El sendero de Nivritti era para aquellos que decidían renunciar al mundo, renunciar a sus posesiones, renunciar a todos los placeres, dedicarse a la austeridad y a la introspección. Pravriti, actitud permisiva de extroversión. Nivritti, actitud represiva de introspección. El Pravriti ofrecía una actitud permisiva,
una extroversión, una interacción con el mundo, donde uno puede dedicarse a maximizar ese placer que el mundo puede ofrecer dentro del contexto del Dharma. La actitud de Nivriti es una actitud introspectiva, donde los monjes reprimían esas atracciones, esas tendencias hacia el disfrute mundano y dirigían toda esa energía hacia la autorrealización del ser, mientras que el mundo era una distracción del sendero. Por lo tanto, no se casaban, se dedicaban a la meditación, se retiraban de toda obligación para con la sociedad y se dedicaban a restringir sus sentidos, restringir sus placeres con el objetivo de dedicarse al autoconocimiento. Pravriti es el sendero dedicado al bhoga, que es la indulgencia, el disfrute, el placer sensual y sexual. Nivriti es el sendero dedicado al tyaga, la austeridad, la renuncia a las posesiones y apegos. Podemos ver que cada sendero es para dos tipos de personas. Quien quieren dedicarse a la indulgencia, tratar de maximizar sus riquezas, sus posesiones, sus compañías, sus placeres, tenía un sendero, tenía una opción. En el sentido védico tenía la opción de Pravriti. Pero quien quería llevar una vida de austeridad, de restricción de los sentidos, eran aquellos que eran también muy respetados en la sociedad por su capacidad de restringirse. Eran también incluso mantenidos por quienes estaban casados, mantenían los monasterios porque eran aquellos que podían conservar la antorcha de los Vedas y dedicarse al estudio, a la transmisión y a la realización, porque como dije, en definitiva, el sendero védico es el sendero de la experiencia directa, de la realización. Los que seguían el sendero de Nivriti eran aquellos dedicados a alcanzar la experiencia directa del ser. Pravriti se dedicaban a rituales, sacrificios, oraciones. Nivriti es el sendero de la sabiduría, de la meditación y de la purificación. En general, había muchos rituales dentro del contexto védico que eran destinados a pedir prosperidad de los dioses. Y se daban sacrificios, se ofrecían sacrificios y oraciones a los dioses para recibir a cambio la realización de sus deseos. El sendero del Pravriti era aquellos que se dedicaban a la sabiduría, a la meditación, a purificar esas tendencias mentales como para realizar el ser. Entonces consideraban todas esas posiciones como sin sentido. Por lo contrario, podían ser todo apego, toda posesión, todo lazo afectivo puede ser un obstáculo para liberarse. Liberarse es liberarse del mundo. Y el ideal es vivir alejado del mundo, solamente dedicado al ser y solamente inmerso en el ser. Entonces el Nivriti era para aquellos que tenían mumukshutva, tenían el deseo del ser, el deseo de la verdad y que tenían también la capacidad de llevar una vida de renuncia. Pravriti era una búsqueda dhármica de satisfacción en la sociedad y renacimiento en mundos superiores. Nivriti es un sendero de renuncia y búsqueda de la liberación. ¿Cuál era el objetivo de Pravriti? No liberarse por completo del mundo, porque son aquellos que se sienten muy atraídos a la experiencia dual, pero sí avanzar, desarrollarse, acumular buen karma, punya, buenas acciones, mediante los sacrificios, la caridad, las buenas acciones, seguir las obligaciones y las diferentes prácticas que Pravriti ofrece, y de esta manera seguir avanzando hacia mundos superiores, renacer en mundos superiores. Por lo contrario, aquellos que
seguían el sendero del Nivriti eran aquellos que querían renunciar a toda la dualidad y buscar la liberación de esta ilusión de dualidad. Entonces, naturalmente, cuando se dedicaban a la meditación, no pedían nada, no pedían prosperidad material. La prosperidad material sería un obstáculo en su sendero. Entonces, buscaban la liberación. Era un sendero para muy pocos, para aquellos que estaban en el nivel de sanyas, en el nivel de la renuncia. Entonces, el Tantra vino a ofrecer una tercera opción. Vamos a estudiarlo. El Tantra es una vía de liberación que ofrece una fusión entre pravriti o uso positivo de las condiciones materiales y nivriti o renuncia a las condiciones materiales. Ahora vamos a poder entender mejor qué es tan peculiar en el Tantra. El Tantra se reveló en un contexto espiritual donde había dos opciones: o que uno se casaba y seguía el dharma y se dedicaba a disfrutar y a maximizar la felicidad que este mundo podía darle, o que uno se retiraba, se hacía sadhu, se hacía sanyas y se dedicaba a una vida muy austera de dedicación a la introspección. Estas eran las dos opciones. Pero Tantra vino a combinar y a ofrecer una fusión entre pravriti y nivriti. ¿Cómo es posible? Son realmente dos opuestos. Vamos a estudiarlo. Prabhuji dice, obviamente pravriti y nivriti abogan por direcciones opuestas, pero se armonizan en el Tantra que sugiere actuar en el mundo, si bien en pos de la iluminación, diciéndonos que debemos dirigir el placer sensual hacia la liberación. El Tantra vino a armonizar entre estos dos senderos opuestos. ¿De qué manera? Podemos vivir en el mundo, pero dirigidos hacia la liberación. Uno no tiene que negar el mundo para liberarse del mundo. Por lo contrario, mediante la exploración del mundo, la exploración de los placeres, el Tantra logra utilizar esta experiencia humana para trascendernos como seres humanos. El Tantra no cree que tenemos que negar nuestra humanidad, avergonzarnos de nuestras tendencias o reprimir nuestra ímpetu sexual. Por lo contrario, si esta es nuestra experiencia, debemos explorarla, porque en la humanidad, en el micro que somos, vamos a encontrar el macro. En nosotros yace la divinidad. No hay nada que no sea divino. Si hay tendencias así, deben ser parte de la divinidad y tenemos que explorarlas, explorar nuestra ignorancia, explorar nuestras debilidades y mediante conocerlas podemos trascenderlas, pero negarlas o reprimirlas no nos va a ayudar. Y por eso, dentro de la práctica tántrica hay muchos elementos que están relacionados con el disfrute, con pravriti, pero no por el disfrute en sí, sino por conocerlo, maximizarlo y en última instancia trascenderlo. Prabhuji trae este verso del Kularnava Tantra. Bhogo yogavate sakshat patakam sukhyayate mokshayate cha samsaraha kula dharme kuleshwari. Oh Kuleshwari, en el camino del Kula, el disfrute mundano objetivo se transforma en el medio para el yoga. Lo que normalmente se considera vicio se convierte en virtud, y el mundo, que es normalmente una de las causas de la esclavitud, se transforma en medio de liberación. Kularnava Tantra 2.24. Nivriti busca moksha o liberación, pero el Tantra busca algo muy superior, que es liberación en el mundo. Es Jivan Mukti, es vivir involucrado en el mundo, pero con total conciencia de que todo es uno. De esta manera,
podemos utilizar el mundo para elevarnos y trascenderlo. El Kularnava Tantra, una de las ágamas posteriores de esta revelación, que habla del sendero del Kula, que lo vamos a estudiar en futuros cursos, nos dice que podemos usar el disfrute mundano para unirnos, mediante el disfrute mundano. Y esto es tan nuevo, fue tan nuevo, y tienen que entender que abrió las puertas a tantos buscadores espirituales que no podían entregarse al sendero de la renuncia, que tenían sus tendencias mundanas y era demasiado la vida de austeridad y de introspección. Pero la gente casada podía aspirar a la liberación. Y así sucedió. Tenemos el gran Matsyendranath, del cual vamos a hablar porque es el padre del sendero del Kula. Y él tenía 12 hijos. 6 hijos eligieron el camino del Nivriti, de la abstención. 6 hijos eligieron el camino del Pravriti y se casaron. Los linajes que salieron de Matsyendranath es de los 6 hijos casados, porque para el sendero del Kula uno tiene que conocer el mundo, no puede abstenerse del mundo y aspirar a liberarse en el mundo. Tiene que conocer cuál es la experiencia mundana. Mediante la exploración, mediante la dedicación a la experiencia mundana podemos conocerla, tratar de maximizarla y en su culminación, en el máximo disfrute, en el momento de que el disfrute es tan extático y tan total que la mente desaparece, ahí vamos a reunirnos con la naturaleza del ser y ahí podemos utilizar la mente, el cuerpo y las tendencias como medio para la liberación. Lo que es vicio se convierte en virtud y es así como el Tantra vino a romper el condicionamiento que estaba dentro del contexto védico de lo que es sagrado y de lo que es profano. Y reconoció que si bien el Veda puede traernos ese cierto desarrollo, no puede liberarnos del mundo, porque podemos estar atrapados en nuestra mente y nuestra inmoralidad, pero también podemos estar atrapados en nuestra moralidad. Y el Tantra trata de hacer un paso más allá de lo moral y lo inmoral, confundiendo lo que es el vicio y la virtud. Y para culminar, dice que el mundo, que es considerado que si estoy en el mundo tengo que pagar mi karma, y si actúo, acumulo más karma y más pecado y más papa, entonces tengo que purificar mi papa mediante punya, mediante sacrificios. No, el Tantra dice, el mundo mismo puede ser un medio para la liberación. Esto fue tan nuevo y tan inclusivo. ¿En dónde estás? En el sendero, en tus tendencias, todo lo que eres, así como eres, puedes observarlo. Y al observarlo puedes explorarlo. Al explorarlo puedes conocerlo. Conocimiento es conciencia. Y lo que eres conciencia. Entonces, siendo consciente de lo que eres tal como eres, vas en definitiva a realizar lo que eres en realidad. El Kularnava Tantra afirma que la búsqueda de disfrute puede ser enfocada hacia la unión con la conciencia. Se trata de un disfrute sensual externo con una conciencia interior de renuncia. Las prácticas tántricas contienen simultáneamente tanto la actitud nivriti como la pravriti, incluyendo a kama. Este es el lugar de encuentro entre el placer y la renuncia. Nuestro único pecado es la falta de conciencia, dice Prabhuji. Siendo conscientes no podemos pecar. Entonces, traer conciencia a nuestras tendencias que podríamos catalogarlas como mundanas o inferiores, nuestro deseo de disfrutar. Si disfrutamos faltos de conciencia, totalmente ilusionados y con la esperanza de que nos va a traer cierta felicidad, sí, estamos enredados en maya, pero podemos explorar esa tendencia. ¿Qué es lo que quiere el placer? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Por qué estoy tan ansioso por darme el elemento, por conseguir, por alcanzar el elemento que me
proporciona placer. Vamos a explorar. El placer es algo que me pacifica. ¿Por qué? Porque el deseo del placer es algo que me pone ansioso. Cuando me falta algo, siento la ansiedad de esa búsqueda, de esa falta, de ese agujero. Y con la esperanza de que lo que yo encuentre me va a proporcionar lo que me falta, voy y me esfuerzo, hago muchos esfuerzos dentro del mundo para alcanzar lo que tengo, si bien posesiones materiales, si bien elementos que me dan satisfacción a diferentes sentidos, si bien compañía, si bien una pareja que me dé la satisfacción emocional o la satisfacción sexual que siento que me falta. Pero el Tantra te invita a decir, ¿qué te falta realmente? ¿Y qué es lo que te va a dar y completar lo que realmente te falta? Mientras creas que alguien te falta o que algo te falta, trata el sendero de Pravriti. ¿A qué me refiero? Que el objetivo es unirse con la conciencia, y si veo que mi mente está pensando todo el tiempo en esos objetos de disfrute, cuando tenga ese barco, cuando tenga esa casa, trata de explorar y esfuérzate. Vas a ver que hay un montón de esfuerzo, ansiedad y sufrimiento para un momento de disfrute. ¿Qué es ese disfrute? Dicen los que ven que ese disfrute, de hecho, el disfrute no viene de a veces Prabhuji dice, si siento placer cuando veo una pintura, ¿dónde está ese placer? Si voy y analizo la pintura, voy a encontrar tela, hilos, químicos, pero no voy a encontrar la felicidad. La felicidad, ¿dónde está? Está en mí, no está allí. Entonces, ¿por qué dependo de lo que está allí para la felicidad que está en mí? Si hay algo que externamente me causa cierta felicidad, ¿por qué no exploro la experiencia? ¿Cuáles son las experiencias que me causan placer? ¿Cuáles son las experiencias que me causan dolor? ¿Acaso el dolor no viene de esta esclavitud de perseguir las experiencias placenteras y escaparme de las placenteras, de las negativas? Quizás hay una tercera opción, como dice el Tantra. Quizás puedo observar a ambas, aceptar a ambas, entregarme a ambas, pero liberarme de la persecución. Es por eso que dice con el objetivo de la renuncia, es incluso dedicarse a kama. Kama es el placer, pero siendo consciente quién disfruta y de qué disfruta y en qué consiste ese disfrute. Entonces dicen los rishis que el disfrute es solamente el disfrute del ser. ¿Y cuándo es el disfrute del ser? Cuando la mente está más tranquila, porque la mente agitada es una mente que no puede experimentar el ser. El ser es el trasfondo pacífico de toda experiencia. Y cuando hay mucha agitación mental, muchos pensamientos, muchos vrittis, no podemos prestar atención a el trasfondo que somos nosotros, que es nuestra dicha. Entonces hay experiencias que nos traen cierta paz mental y hay experiencias que nos agitan la mente y nos alejan de la paz. Cuando tenemos un deseo, eso nos agita de la mente. Entonces, cuando satisfacemos ese deseo, eso nos hace sentir más paz. Entonces, la felicidad no viene del objeto del deseo, sino de calmar la falta, calmar esta sensación de que me falta. Entonces, lo que nos sugieren es exploremos toda esta humanidad, toda esta ignorancia en definitiva, porque en algún momento vamos a llegar a la conclusión de que la felicidad no está aquí o en este país o en este sueño o en este objeto o en esta persona. Nada puede llenar este agujero que es el ego. El ego es como un agujero negro. No importa lo que pongamos, desaparece, es insaciable. Porque el estado de separación y ser consciente de la separación es un estado insoportable para la conciencia. Entonces, la propuesta del Tantra es, en vez de gastar tanta energía en restringirse, que es casi imposible, la naturaleza en nosotros actúa más allá de nuestra conciencia. Sí, puede haber quien naturalmente sea apto para moksha, para nivriti, cada uno está en su nivel, pero para la gran mayoría
El sendero del Tantra me trajo una opción de explorar el mundo, vivir en el mundo, liberarse en el mundo y utilizar el mundo para desarrollar esta conciencia de quién soy, quién es el mundo y cómo alcanzar mediante esta exploración el reconocimiento de uno mismo. El sendero retroprogresivo se vio muy enriquecido con esta actitud tántrica y podemos encontrar en los escritos y las conferencias de Prabhuji cómo refleja mucho de esta actitud tan sana, tan equilibrada, tan inclusiva que trajo el Tantra. Entonces quiero compartir algunas de las cosas que Prabhuji comparte y vamos a ver qué es lo que dice él en el Ishavasya Upanishad en su comentario a la mantra 16. Hay quienes piensan erróneamente que la vida espiritual implica despreciar el mundo. Consideran que el rechazo del mundo es un signo de santidad, pero la santidad solo puede nacer de una actitud inclusiva que identifica una misma naturaleza como la esencia de todo y de todos. El sendero de Prabhuji habla de la unidad última. No puede excluir nada, no puede excluir ninguna experiencia. Habla que el mundo es una experiencia y quien experimenta el mundo, eso es lo que realmente somos. Entonces, para descubrir nuestra verdadera naturaleza, rechazar parte de la experiencia es desperdiciar esa energía porque podemos, de alguna manera, esta experiencia nos fue dada para ser observada. Y si hablamos de santidad, no podemos rechazar, no podemos dejar nada fuera, porque sería decir algo no es santo, algo no es parte de la unidad, está excluido de la unidad. Y si vamos en pos de descubrir la unidad, no podemos considerar que algo está más allá de esa unidad. Entonces la sugerencia de Prabhuji es explorar el mundo, explorar la experiencia, pero más que nada explorar quién es el que experimenta esa experiencia. Es dirigir la atención hacia el trasfondo de toda experiencia y no lo que ocurre, no importa lo que ocurre, no importa si disfruto o si sufro, si me dedico a explorar los placeres de este cuerpo, lo importante es ver quién es aquel que realmente disfruta, quién es aquel que realmente se ve atraído y qué es esta atracción. ¿Es una atracción hacia qué? ¿Qué es lo que nos lleva? Todo esto no lo podemos descubrir cuando rechazamos. Siempre dice Prabhuji, empieza tu sendero exactamente donde estás. Si empiezas tu sendero diciendo, bueno, tengo que hacer algo diferente, ahora me veo atraído hacia ciertas cosas, pero tengo que restringirme, reprimirme, rechazar y ir hacia la santidad. No, ese no es el sendero retroprogresivo. Retroprogresivo, tengo que aceptar lo retro, aceptar lo que soy, aceptar dónde estoy, aceptar todo lo que me trajo a este lugar. Y si ahora tengo una curiosidad hacia conocerme a mí mismo, eso será mi progreso, ir hacia el descubrimiento, aceptando lo que me trajo hasta este momento. Yo puedo decir también por experiencia propia que una renuncia hecha a la fuerza no es verdadera renuncia. Cuando digo, ok, sí, yo sé que trae un montón de disfrute, pero tengo que lograr superarlo, eso no es renuncia. ¿Por qué? Porque renuncia es renunciar, no es renunciar, cae solo. Una renuncia verdadera cae por sí misma. A veces Prabhuji lo compara con un niño que está tan apegado a sus juguetes y no quiere compartirlos y quiere guardarlos y está tan alegre cuando recibe un nuevo juguete, pero cuando evoluciona, cuando progresa, llega un momento que esos juguetes les parecen infantiles porque él es ya adolescente y se ve atraído hacia otras cosas y esos juguetes les parecen que son ilusiones, esto es temporal, es infantil, no es real. Y la atracción hacia los juguetes cae por sí misma, por su propia evolución. Si me cuesta renunciar a algo, implica
que todavía tengo la esperanza que aquello me va a traer cierta dicha. Y por eso me cuesta renunciar. No me cuesta renunciar a nada que me trae sufrimiento, ¿no es cierto? Eso, por lo contrario, me escapo. Pero si me cuesta renunciar a algo, es que tengo todavía la esperanza. Entonces la renuncia tiene que venir solamente de la observación, de la comprensión de que lo que realmente busco no es una experiencia. La experiencia me puede causar cierto estado mental, y cuando aquel estado mental es más pacífico, más me veo atraído hacia la experiencia. Pero lo que me atrae realmente no es la experiencia, sino la paz que una experiencia me puede traer. Entonces, ¿por qué no ir por la paz? Y la paz es dejarse de esforzar por toda experiencia y entregarse a lo que la experiencia me trae en este momento y en este lugar. Y es así como Prabhuji nos abre los ojos hacia no reprimir, sino buscar, explorar el origen del disfrute. Y en el origen del disfrute vamos a encontrarnos a nosotros mismos. Todo disfrute o felicidad requiere una suspensión temporal que nos permita percibir su ausencia. No existe ningún objeto o actividad que brinde placer continuamente con la misma intensidad. Este ciclo se denomina en sánscrito bhoga tyaga y consiste en el placer seguido de la abstinencia. Uno puede creer, cuando está dedicado al bhoga, que cuanto más bhoga, más indulgencia, más disfrute, más voy a disfrutar. Pero lo cierto es que solamente podemos disfrutar debido a que tenemos la tyaga, tenemos la abstinencia. Da el ejemplo del helado. Podemos comer un helado y disfrutar. Comer 2 y todavía disfrutar. Comer 3 quizás. Comer 10 va a ser una tortura. El helado 11 va a ser un sufrimiento. Necesitamos la abstinencia para el bhoga. El bhoga nos promete disfrute ilimitado. Y la mente como que nos mantiene moderados de alguna manera. Pero lo cierto es que bhoga no puede darnos lo que buscamos. Buscamos ilimitado. Y es por eso que dedicamos la vida a buscar bhoga, a buscar el disfrute, a buscar la felicidad, a aspirar a la felicidad. Pero el bhoga necesita el tyaga. Cuando dice Prabhuji, tenemos la compañía de amigos. Siempre quiero estar con mis amigos, tengo que trabajar, no puedo estar con mis amigos. Cuando puedo los fines de semana estar con mis amigos, pienso que qué placer, pero si estaría con mis amigos mañana, tarde y noche, 7 días por semana, extrañaría el momento de necesito mi tiempo para mí mismo, no puedo estar todo el tiempo acompañado. La soledad, y gracias a la soledad, puedo disfrutar de la compañía. Entonces, todo placer en este plano dual necesariamente trae la abstinencia, lo opuesto, el sufrimiento, la falta. Entonces, si estamos ilusionariamente dedicados a maximizar la bhoga, tenemos que entender que el tyaga es lo que nos da. Gracias al tyaga podemos disfrutar el bhoga, pero el bhoga es relativo y es temporal. Lo que realmente nos impulsa, si exploramos qué es lo que nos trata, es algo que nos falta y lo queremos completar, pero lo que nos falta no es algo externo, dice Prabhuji, no es un objeto. El objeto solamente me va a dar una calma temporal de haber pacificado mi deseo por aquel objeto. No es alguien no me puede dar la felicidad. Ese alguien necesariamente será un encuentro temporal. Yo seguiré mi camino y aquella persona seguirá su camino y no puedo depender. Toda dependencia no puede traerme la liberación que realmente busco. Entonces, la invitación es explorar esa tendencia hacia bhoga, ese rechazo hacia tyaga, y vamos a entender que estamos de hecho capturados en esta ilusión mental de bhoga y tyaga, y lo que aspiramos realmente es a un disfrute que sea eterno. Y en el cuerpo, en la mente, el disfrute va a ser necesariamente limitado, pero hay un disfrute eterno, y ahí nos invitan los veedores a verlo, a explorarlo con una actitud sana, un sendero sano que me permita desarrollarme en el mundo, explorar el mundo y
superar el mundo. En su comentario al Ishavasya Upanishad Mantra 9, Prabhuji comenta sobre el materialismo y la espiritualidad. En realidad, el materialismo es la forma más básica de espiritualidad. La vida espiritual es el materialismo en su expresión más refinada. El materialismo consiste en el primer peldaño del sendero espiritual. La espiritualidad es la culminación misma del materialismo hedonista. Tan bonito como él lo presenta, si vemos el materialismo, la concepción material del bhoga, de buscar los objetivos materiales, y la búsqueda del espíritu como dos opuestos, vamos a estar partidos, quebrados. Y vamos a estar, ok, tengo tendencias materialistas, tengo tendencias y vamos a estar en conflicto. El sendero retroprogresivo dice que no son opuestos. Los dos buscan lo mismo. En definitiva, uno solamente busca la felicidad del ser. Uno solamente busca trascender la ilusión. No importa dónde lo busque, depende de dónde uno se encuentra en el sendero, lo va a buscar en lo material o lo va a buscar en lo espiritual. Pero lo tenemos que ver como un sendero. Estamos caminando hacia un proceso, el proceso retroprogresivo. Desde dónde venimos hacia dónde vamos. Explorar el retro para progresar. Si ahora nos vemos atraídos a las cosas materiales, pero aceptamos dónde estamos, exploramos, vamos a ver que lo que queremos, lo material no nos puede dar. Entonces seguiremos explorando dónde puedo recibir aquello que me falta, dónde puedo completarme. Y ya que somos, según Prabhuji, somos la divinidad, somos la conciencia infinita, esta situación finita es insoportable y por eso queremos completarnos. Pero si estamos en el sendero material, vamos a seguir caminando. Eventualmente, con nuestro desarrollo, vamos a llegar a la conclusión de que la material no es suficiente y vamos a querer seguir completándonos hasta llegar a lo espiritual. Prabhuji habla de eso muchísimo y yo los invito a explorar los diferentes libros y las conferencias de Prabhuji, pero quiero compartir en particular esta conferencia en la que le preguntan a Prabhuji ¿cómo puedo encontrar la felicidad? Estoy buscando la felicidad y no sé cómo encontrarla. ¿Qué consejo me puede dar hacia la felicidad? Escuchemos. For the first level, let's say, we cannot talk about happiness. We can talk about pleasure. We talk about the first level because it's people that are very, very identified only with the body or the body-mind complex. Very basic people, very fundamental, essential, elemental level. People that are almost in between the instinct and begin to awake to the level of the intellect, but still is instinct. For those people, the only thing that exists is the body, nothing else. And of course, somebody like that will look for happiness, but only in the level of the senses. Buscamos la felicidad según con qué estamos identificados. Prabhuji explica aquí que quien está identificado con el cuerpo buscará en el nivel del cuerpo. Buscará placer sensorial. Y pensará que ese es entonces no es lo que buscamos, sino con qué estamos identificados. Él nos apunta a, fíjate con qué estás identificado y según lo que estás identificado en ti mismo será la manera en la que busques la felicidad. Y nos cuenta de este proceso del materialismo a la espiritualidad. Vamos a ver el siguiente paso. First, we have pleasure. When we develop a little more, I don't say we are enlightened, but we are like not on the first level that we identify only with the body,
we begin to awake to our mental level. Then we look for joy. Joy is the same like pleasure, but it's not so physiological. It's psychological. It's a little more elevated. When we identify ourselves more with the mind, we develop a little, and then we enjoy with music, for example. Music make us feel more complete, harmonize. We enjoy with poems. The poems touch my heart. I feel that emotions. I become more emotional. I become more romantic. Relation is not only about sex anymore. It's not only about pleasure. A relation is more about romantic emotions. El nivel instintivo, el nivel animal, es quien está identificado solo con el cuerpo. Y es un nivel, la conciencia está más oculta en el reino animal, y es por eso que todo su ímpetu y energía es por satisfacer sus necesidades fisiológicas. El nivel de quien está identificado con la mente, en este caso nuestra experiencia de ser humanos, es que nos identificamos con la mente, y para sentir satisfacción, a medida que avanzamos en nuestro estado de conciencia, ya no nos alcanza solamente la satisfacción de placer o la satisfacción sexual, sino que también los sentimientos nos causan placer, o el disfrute de cosas más sutiles como el arte, como la música, como una relación romántica. Aspiramos a cosas que son más sutiles, que el reino animal no puede aspirar a esas cosas, no puede disfrutar de esas cosas, pero son ese nivel nos trae esa armonía que estamos buscando en un nivel de identificación con la mente. Pero continuamos. Vemos cómo Prabhuji explica la continuación dentro del sendero hacia el espíritu. Then you have another level that is happiness. Happiness is spiritual. Happiness comes from meditation. Happiness don't come anymore from the other, but is more in your relation with the divine. Happiness is from the soul. Comes from devotion. Happiness is a state of being that is, you enjoy the loneliness, you enjoy the silence. Then silence becomes a melody. You can feel really happy of your relation with life, with existence, with the divine, every single moment. It's totally freedom, not anymore slavery to any object or to any person in particular. This comes out of your soul. Happiness is spiritual, it's from the soul. A spiritual person usually is happy. Prabhuji dice, quien está identificado con el cuerpo busca placer. Quien está identificado con la mente busca alegría. Lo llama en inglés joy. Y quien está identificado con el alma busca felicidad. Felicidad es aquel que no necesita a alguien o algo para ser feliz, sino que encuentra su felicidad en su meditación,
en su unión con la divinidad, en su relación con Dios, en su devoción. Aquel que está identificado con su alma es un estado superior en el nivel de desarrollo y puede encontrar, solamente allí puede encontrar felicidad que no depende de nada externo ni de nadie en este mundo. Pero ese no es el último peldaño. Nos dice que la felicidad última está en la siguiente etapa. And the last one. That is the most difficult to talk about. In Vedanta, the other day we learned that the divine, the truth, consciousness has a name, Satchidananda, no? Ananda is what we talk about. Ananda is bliss. It's not spiritual in the sense that it's not happiness. Because in happiness, still there is somebody happy. Savikalpa. Still there is somebody who is devotee and is happy. Ananda is your real nature, is the essence of what you really are. But when you really are, what you think you are is not there anymore. It's only an infinite void space. Nothingness that is bliss. Podemos sentir la potencia de las palabras de quien mira, ve y describe y comparte con tanta compasión con nosotros lo que ve. Prabhuji habla de un estado de dicha. Tanto queremos ese estado de dicha, tanto lo buscamos por todas partes, porque según el nivel de confusión en el cual estamos, lo vamos a buscar en el cuerpo, en la mente, en el alma, pero el estado de dicha es un estado de unidad. Porque nuestra naturaleza es dicha, buscamos la dicha. Y porque estamos identificados con un cuerpo, lo buscamos en el cuerpo. Estamos identificados con el alma, los sentimientos, los pensamientos, los buscamos en la satisfacción intelectual y emocional. Si nos creemos ser alguien y estamos en el nivel de tener una relación con Dios, lo buscamos en nuestra devoción. Pero describe un estado de total unión, de total desaparición y de realización de que somos dicha. No depende de algo, no depende de alguien, sino que es el trasfondo de lo que somos. Y para redescubrir no tenemos que cambiar nada en el nivel de las experiencias. Toda experiencia placentera o no placentera puede ser observada, pero quien observa es la conciencia y la conciencia es la dicha, es Ananda. Que lo que nos ocurre es que estamos identificados con las experiencias y por eso sufrimos y por eso disfrutamos, pero también sufrimos. Bogatia, no podemos disfrutar sin sufrir. Y por eso esta experiencia dual nos trae una experiencia de dualidad
en la que buscamos en esta dualidad lo absoluto pero no lo encontramos. Lo absoluto puede ser solamente encontrado en el trasfondo de toda experiencia, que según Prabhuji es quienes somos y es lo que buscamos. Así que nos trae en este camino, en este sendero retroprogresivo que vamos avanzando hacia descubrir quiénes somos. Para finalizar, Prabhuji nos explica cuál es el lugar de la renuncia y cuál es el propósito y el motivo de la renuncia dentro de este sendero. Escuchemos. So as long as I don't renounce to pleasure, I cannot enjoy. You need to understand that usually the main obstacle to enjoy are you are looking for pleasure. And the main obstacles for happiness is your searching of pleasure and joy. And as long as you look for pleasure, joy, and happiness, it's absolutely impossible to touch Ananda or bliss. So make an order. Prabhuji nos dice que la búsqueda de placer no nos permite experimentar alegría. La búsqueda de alegría no nos permite experimentar felicidad. Y la búsqueda de felicidad no nos permite experimentar la dicha. Entonces la renuncia debe venir con el entendimiento y la observación que el obstáculo es buscar algo inferior a lo que realmente somos, conformarnos con algo que no es completo. No nos podemos sentir realizados o completos con algo menos de lo completo. Lo completo es nuestra naturaleza. Entonces, ir poniendo conciencia, entendiendo nuestra búsqueda y renunciando a nuestra búsqueda con la comprensión de que hay algo mucho más a ser descubierto. Pero si no renunciamos a nuestra búsqueda de lo inferior, nunca podremos descubrir lo superior. Y nos invita a descubrirnos a nosotros mismos explorando la experiencia de nuestra búsqueda. Así que, bueno, un montón de elementos muy prácticos para nuestra vida, una invitación a entendernos, a conocernos, a aceptarnos y a superarnos. Esta es la última clase de este curso número 1. Y hasta aquí llegamos explorando la primera sección del libro Tantra, Liberación en el Mundo. Los invito a leerlo en su totalidad. Tiene muchos más temas que no pudimos tratar aquí. Y, por supuesto, invitarlos a las conferencias y el resto de los libros de Prabhuji, donde podrán encontrar mucho más material directamente de quien ve y describe sobre la autorrealización. Nos despedimos por hoy y nos encontraremos en el próximo curso. Jaya Prabhuji.